La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Alabanza que se entonó, que hace tributo, loas y alabanzas al Dios Altísimo por su palabra, nos ha motivado en este mes de septiembre a dedicar una reflexión bíblica acerca de este libro maravilloso, de este libro que ha transformado la humanidad, de este libro que contiene el antes y el futuro de todo ser humano, que refleja y ha desnudado la condición profunda espiritual de la humanidad, pero que también ofrece salvación y vida eterna, la palabra de Dios. El mes de septiembre, mes de la Escritura, mes de la Biblia, y nosotros hemos querido con usted, que está allí viéndonos a través de estas pantallas, usted que nos escucha, reflexionar, celebrar también la palabra de Dios. Hemos llamado a este mensaje celebrando, en gerundio, celebrando, porque es todos los días que celebramos la palabra de Dios, palabra de verdad, palabra de salvación y de vida. Ese es el título de este mensaje que nos va a llevar a deleitarnos tanto en la historia de cómo nos ha llegado este libro, como también en la magnificencia de nuestro Dios en hacer posible su propósito de revelarse al mundo para su gloria y su majestad. La Biblia, siempre ya es harto conocido que la palabra Biblia se refiere a una expresión griega que hacía referencia a los libros en el plural, pero que en el latín se hizo singular para hablar del libro, la Biblia, como aquello que es lo propio, que contiene un mensaje central. Son innumerables los motivos también y las razones para celebrar la santa y bendita palabra de Dios. En lo humano, en lo personal, siempre hemos de referirnos a la palabra como nuestro alimento, como nuestra vida, como aquello que contiene y está plena de sabiduría, de liberación, de poder, de gloria. La palabra de Dios siempre se va a corresponder con los atributos de su autor, del Dios único, del Dios eterno, del Dios verdadero, santo y soberano. Y precisamente este libro tiene algo que no tiene ningún libro que se haya escrito en la humanidad, que este libro reclama para sí mismo ser inspiración de Dios, ser revelación de Dios. Y esto es muy importante decirlo, porque no se trata de un libro que diga cosas acerca de cómo los hombres piensan a Dios, sino que como inspiración divina dice cómo Dios quiere que los hombres piensen acerca de Él, cómo Dios se ha revelado al ser humano para dar constancia de su eternidad y del carácter único de nuestro Dios. Y hablar de septiembre es referirnos a un hecho histórico muy concreto que nos ha motivado a compartirlo hoy, porque la versión de la Biblia que se ha convertido por muchos años en una versión popular, es la versión más accesible y quizás la que usted tiene allí, es la versión conocida como la versión Reina Valera. Una versión que se publicó por primera vez en el año 1569, fue la primera traducción de la Biblia al castellano y desde allí se ha constituido por obra del Señor en una versión que ha permanecido por muchos siglos. Imagínense ustedes, vamos a ver hoy que el Señor lo quiso de esa manera, porque hablar del castellano, hablar de nuestra lengua en este momento, el castellano en nuestras latitudes, es referirnos a una expresión literaria, en este caso la palabra de Dios, que surgió con características divinas, con características sobrenaturales, que aun cuando tienen expresión en la historia, no pueden esconder el carácter sobrenatural de cómo Dios obró para que este libro llegase a nuestras manos. Este libro, cuando digo esta versión, Casiodoro de Reina, publicado allá en el siglo XVI. La versión de Reina es una versión que remite a una historia muy concreta de este siglo, el siglo XVI, y nos habla de un monje de la orden de los Jerónimos que, aunque había nacido cerca de Sevilla, en Montemolín, se trasladó precisamente en su juventud
interesado por los temas religiosos al comienzo, pero luego con la influencia del protestantismo de la Reforma Luterana, llegaría hacia él una conversión de fe para abocarse, para identificarse con la Reforma Luterana, y por una razón que la historia no lo explica, amados hermanos, allí, en ese convento de San Isidoro del Campo, en Sevilla, unos monjes acompañados de Casiodoro se ponen a estudiar la Biblia y se constituyen prácticamente en un reducto allí en contra, en resistencia a las ordenanzas instituidas por la Santa Inquisición, así llamada por el Consejo Inquisitorial de aquella época. Y eso ya es provocar, para aquella época en la cual se escribe esta versión de Reina Valera, todas condiciones estrechas de persecución, de muerte, de amenazas, en las cuales se constituyó esta versión escrita. Casiodoro de Reina vivió por 74 años de vida, había nacido en 1520 y muere en 1594, 74 años de vida plenas, que vivió identificado. Fue un valiente realmente que se dedicó en esta empresa que no le fue fácil desde el comienzo. Debemos decir algo muy importante para ubicarnos también en la historia. En el siglo IV, en el 383 aproximadamente, la palabra de Dios que se había conocido antes en versiones latinas fragmentadas y en el griego, que era el lenguaje dominante que estaba antes, pasa a ser traducida al latín porque se constituye el latín en el lenguaje común de la gente. Y ya para el siglo IV, Jerónimo escribe, traduce la Biblia que se va a conocer como la Vulgata Latina. Vulgata tiene que ver con el vulgo, con lo común, para hacerla accesible a la época. Sin embargo, desde el siglo IV, saque usted la cuenta, al siglo XVI, se constituye este texto en la Biblia fundamental de la religión oficial del catolicismo, y por lo cual muchos intentos de hacer traducciones a la lengua vernácula, a la lengua popular de los pueblos de entonces, costó mucho porque era como rebelarse de los cánones establecidos por las instancias religiosas instituidas de la época. De modo que contar la historia de este libro es ya contar una historia de desafío para esta empresa que emprendió Casiodoro de Reina. Hay algo que decir, y es muy importante también. 10 o 12 años le tomaría a Casiodoro hacer la traducción completa de la Biblia de los idiomas que tenía disponible en el momento. Tenía la Vulgata Latina, que era lo que existía desde el siglo IV, pero la bendición que Dios permitió hacer con este hombre es que, teniendo los manuscritos griegos, por ejemplo la Septuaginta, que era una versión griega del 250 antes de Cristo, que ya existía antes de que Cristo viniese en su ministerio, y de hecho los evangelistas citaron porciones de la Septuaginta, teniendo la Vulgata Latina, teniendo manuscritos ya desde el siglo V, del siglo III hacia el siglo IV, anteriores o previos a la obra de Jerónimo, Dios lo guió, además de la experticia de los reformistas o de los reformadores de aquella época, que eran muy hábiles en el manejo de las lenguas como el hebreo, el griego y el arameo. Dios puso en su corazón, lo motivó a escribir esta versión que usted y yo tenemos en nuestras manos, recurriendo nuevamente a las fuentes originales del hebreo y del griego y del arameo. ¿Qué le parece? De manera que la Reina Valera, esta versión, es una traducción directa de los idiomas originales del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo cual quiere decir que esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Él pudo haber traducido de los idiomas disponibles de la época, pero fue hacia atrás, retrocedió hacia los idiomas originales para traernos en la preciosa expresión de la lengua castellana esta versión que hemos usado por tantos años. También es bueno decir que todo esto se hizo bajo la clandestinidad. Evidentemente, al hablar del Consejo Inquisitorial, al hablar de las persecuciones de la época, al hablar, por ejemplo, de que las publicaciones aún latinas que circulaban en esa época debían tener, por consejo y por autorización del Concilio de Trento, comentarios
porque se creía que el pueblo no podía acceder directamente a la interpretación de la Biblia, sino que había que tener la Biblia comentada, es decir, el comentario superpuesto a la lectura accesible de los textos bíblicos. Por lo tanto, eso es roto con la publicación de la Reina Valera de 1569. Se publica por primera vez una Biblia traducida completamente, Antiguo y Nuevo Testamento, pero sin comentarios, así como usted la tiene, pues, tal cual puesta a la mano del pueblo y de la gente. Este hecho hace que nos recuerde siempre a todos nosotros en la historia que el enemigo de la palabra de Dios, por alguna forma, ha querido siempre impedir que la palabra de Dios llegue a la gente, al pueblo. Y eso lo dice la Escritura, siempre lo ha dicho, que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que Dios ha querido siempre, desde ella misma, darse a conocer al hombre. No debe haber barreras. El pensamiento reformista de Casiodoro y sus acompañantes tenía esa actitud. Hablaban de la libertad, hablaban de dejar a la gente, por supuesto, aproximarse a la Escritura sin prejuicio, y evidentemente para la mentalidad religiosa del siglo XVI esto era no más que un desafío, no menos que un desafío. Y así fue considerado un hereje. En 1562 ya se le da órdenes a Felipe II para que se persiga con espías y sea apresado este Casiodoro, considerado maestro de herejes. Y hay una carta, la pude escuchar pero no tengo el escrito, donde palabras más, palabras menos, lo esencial es que allí se dice abiertamente que esta versión de Reina Valera iba a ser completamente perniciosa para el pueblo. Fíjense ustedes, perniciosa, iba a confundir, iba a corromper a la mentalidad de aquella época. Estos hombres tuvieron que luchar con esto. La quema en la hoguera de una efigie de Casiodoro fue el acto simbólico de aquello que no se pudo perpetrar por la vía material, que era llevarlo a la hoguera. Esta versión, para muchos otros acompañantes, muchos otros que trataron de financiar, que llevaron antes, desde 1517 hasta 1569, por contrabando, por tráfico, huyendo a las pesquisas de los inquisidores, que fueron llevando el pensamiento luterano, libros, literatura, Biblia, costó para esa gente, para amigos y cercanos a Casiodoro, la muerte, hermanos, la persecución y el martirio. Se cuenta de Julianillo Hernández, por ejemplo. Julianillo Hernández murió, la fecha es en un diciembre tormentoso, fue apresado a través de la compra-venta, la comercialización de barriles de vino y aceite, por los cuales metían las Biblias y los relatos que venían de Alemania y de otros países a España, que lograban entrar del pensamiento reformado de la fe, que venía precisamente de Lutero. Fue apresado y junto con más de 30 personas fue llevado vivo a la hoguera. Por eso en 1557, antes de esta obra de Casiodoro, un amigo de él, muy importante en esta historia, Juan Pérez de Pineda, publicará la primera versión que él pudo hacer solamente del Nuevo Testamento y de los Salmos, una traducción española muy hermosa, muy bella, agregándole una epístola consolatoria, donde le rinde honor, donde hace memoria de todos estos mártires que dieron su vida para que esta palabra fuera divulgada, para que se fuera constituyendo el pensamiento que Dios quería a través de su Espíritu, y desde allí redactar, traducir esta versión que hoy nos ha llegado a nosotros, amados hermanos. La tapa carátula de la Biblia de Reina se conoce o da nombre a la llamada Biblia del oso, porque en su frontispicio aparece una imagen muy alegórica, muy ilustrativa, de un oso parado en dos patas allí. Las patas delanteras están sobre el panal de miel de una abeja, de abejas. Sobre el panal está un mazo que está amarrado a una de las ramas del árbol, que parece que ese panal se golpeaba con él, la práctica de los apiarios, de los que cultivan la miel, con el mazo hunden sobre el panal y en las ranuras del árbol brotaba la miel. Ahí vemos un árbol, vemos ese oso, vemos abejas revoloteando, picándolo tal vez, pero ese oso se está deleitando de aquel panal de miel. Y eso es llamativo, eso es muy llamativo,
porque primero, por un lado, dice que no se podía abiertamente decir que eso era la Biblia, sino que había que colocarla al público en términos también de un simbolismo atrayente, en términos también de una invitación para conectar eso con la intención de la palabra de Dios revelada en su autenticidad, en su carácter genuino. Abajo de la fotografía o de la ilustración aparece un texto muy famoso, conocido por todos nosotros, que aparece en Isaías capítulo 40, usted lo puede buscar allí, Isaías 40, que aparece como inscripción debajo, que dice: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, es la inscripción de Isaías que aparece al pie de ese dibujo o de esa impresión. Por los lados aparece un texto abierto, tirado al piso, una Biblia abierta con el tetragrama de Jehová. Y todo ese cuadro da a entender esa vivencia por la cual transcurre el desafío de redacción y de traducción de esta obra. Ya en 1567, 2 años antes, se hizo el primer intento, porque había que buscar dinero, había que imprimir. Recordemos que ya en 1448 Dios permitió que Gutenberg hiciera conocido el famoso invento de la imprenta. Por lo tanto, la palabra manuscrito, que significa hecho a mano, va a pasar a ser ahora la impresión en tablas o paneles de metal que se van a constituir en el medio de difusión del conocimiento a través de la impresión. Entonces florecen muchas imprentas en Europa y Reina reúne los pocos recursos, donaciones, la mayoría de refugiados españoles en el exterior, en Alemania, en Frankfurt, porque la esposa de Reina, Ana, era alemana, estaba allí en Alemania. Y entonces el primer intento con Oporino, que así se llama la empresa que lleva el nombre de esta primera impresión, 400 florines se pierden porque él paga por adelantado para tener aproximadamente en el primer tiraje 1100 ejemplares, y Oporino se muere. Y no solamente se muere, no le devuelve el dinero, porque el dinero lo agarran para otra cosa. En París, muchos que querían que las obras de Juan Pérez de Pineda, que era también traductor, se hicieran conocidos, se invierte el dinero en el trabajo que estaba haciendo Juan Pérez de Pineda. Eso pudo significar para Casiodoro una desmotivación, pero fíjense qué hermoso es el Señor, porque Juan Pérez de Pineda, que era mayor en edad con respecto a Casiodoro, un hombre acaudalado con bastante dinero, hace algo extraordinario, y es que antes de morir, en su testamento dice de manera expresa que toda su fortuna sea dada para financiar la obra, la Biblia que estaba traduciendo Casiodoro de Reina. Y es así que en 1569, un 26 de septiembre, que sería la fecha del próximo domingo, que vamos a continuar con estos temas, se hace entonces el tiraje, que se completa el tiraje de aproximadamente 2.500, 2.600 ejemplares de la Biblia del Oso, que es vendida, es difundida, promovida a través de el mismo Casiodoro y sus hijos por toda Europa, mientras se van moviendo de un lugar a otro, porque la persecución es grande. Estas obras son consideradas libros prohibidos por la Inquisición. Y esto, hermano, habla de lo que Dios ha hecho. Ese libro que usted tiene en sus manos, esta versión de Casiodoro de Reina, es una versión que está transida por esta historia. Yo decía que en el mes de abril en las universidades se celebra el Día de la lengua castellana, de nuestro idioma, para hacer honor a Shakespeare y a Cervantes, que nacieron en el mes de abril, aunque en años diferentes, y se ha tomado siempre a estos autores como emblemas para celebrar el Día de la Lengua en abril. Y hay muchos que han denunciado, ¿dónde quedó Casiodoro? Que fue la primera obra realmente magna, la palabra de Dios, que fue traducida a este idioma castellano de aquella época. ¿Dónde quedó? Apenas tenía 22 años Cervantes cuando ya Casiodoro de Reina, 22 años tenía Miguel de Cervantes cuando ya Casiodoro de Reina había tenido la oportunidad de transmitir esta palabra hasta nuestros días. Entonces, amados hermanos, esta palabra de Dios es grande. Lo que usted tiene allí no es por casualidad. Aún en la historia Dios sigue obrando para hacer posible que su palabra llegue como Él quiere que llegue hasta nosotros, con la fidelidad de su mensaje. Y ese pasaje de Isaías 48, que dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre,
habla precisamente de la trascendencia. ¿Cómo es que puede la palabra de Dios permanecer para siempre? Sencillamente porque Dios nuestro, su autor, es eterno. También permanece para siempre. El cielo, la tierra, la creación no se puede comparar con el creador de todo cuanto existe. Es el Señor que lo ha hecho posible. Y por eso decíamos también que Jesús repitió esas mismas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en ese capítulo de Isaías 40 encontramos este consuelo que Dios da al pueblo de Israel. Y en el verso 5 Él dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. La boca de Jehová ha hablado en la palabra del Señor, y sigue hablando hoy por esta escritura, por esta significancia eterna que tiene la palabra del Señor, que habla de la condición humana, que habla del propósito de nuestra existencia, que habla también de los planes de Dios para la humanidad, de sus juicios, de sus verdades. En el versículo 6 dice la escritura allí en Isaías: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que nos anima, hermano. Si la palabra de Dios no permaneciera, nosotros tuviéramos una fe falsa, una fe que no descansara en las verdades eternas. Usted dice que tiene vida eterna porque ha creído la palabra del Señor. Y dice la escritura en Juan 5:24: el que cree tiene vida eterna, en esa palabra, en esa promesa eterna que Dios ha hecho. Permanece para siempre. Gracias a su verdad y justicia, la palabra de Dios ha obrado en la historia. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple como la propia palabra lo establece, como la propia palabra de Dios lo ha mostrado y demostrado en la historia. Fíjese que dice Dios nuestro, y esto habla también, y es muy importante decirlo, en esa inscripción de esa Biblia del oso de Casiodoro de Reina, que no es cualquier otro Dios. No es el Dios etéreo, no es el Dios del lugar común que la gente suele decir, que yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Es el Dios revelado en la palabra del Señor. Es el Dios de la Escritura. Es el Dios que se dio a conocer conforme a su propósito. Y esto es muy importante nosotros sostenerlo. Por eso es que Pedro dirá allá en 1 de Pedro 3:4: tenemos entonces esperanza viva, herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Gloria al Señor. Es importante tener claro en esto. Desde el capítulo 1 hasta el 9 del libro de Génesis vemos al Dios creador, el Dios Elohim, creando el universo, el mundo, relacionándose con aquella humanidad con la cual se generó el pecado y la condición humana de caída del hombre. Pero a partir, hermanos, del capítulo 9 hay un cambio. Ya no es el Dios a secas, es Jehová. Es el Dios, por ejemplo, de Noé, que hace pacto. Dios hace pacto con él tomando la iniciativa cuando pone aquel arco iris. Es el Dios de Abraham, que vemos el pacto fundamental de nuestra fe, esa herencia de la promesa que Dios hace a Abraham, que llega hasta nuestros días, porque no somos salvos por la herencia en la ley, sino por la herencia en la promesa conforme a la fe, que Dios había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Ya no era solamente para Israel, ya Dios estaba pensando en nosotros, los gentiles. Hablamos del Dios de Isaac, hablamos del Dios de Jacob, hablamos del Dios de todos los profetas, de Moisés, hablamos del Dios de Ezequiel, de Jeremías, hace poco el Dios de Daniel. Hermanos, es un Dios que, al decirlo así, no se puede confundir con otro. Y hoy por hoy es el Dios que usted adora, es el Dios de Ramón, es el Dios de Dióbal, de Moisés, de Jesús, es el Dios en que hemos creído. No hay otro, es el único. Decía que saludé hace poco a un joven y le dije: Dios te bendiga, que el Señor Jesucristo te guarde. Algo así le dije, y él rápidamente rechazó y me dijo: con que me diga Dios te bendiga me basta, es suficiente, no agregue más. Eso habla, hermano, eso habla. Eso dice cómo hay una ignorancia espiritual, cómo hay una rebeldía, como también una conciencia de que me estás hablando de algo muy concreto.
hasta los demonios pueden engañar, pueden manipular esta representación de Dios que el hombre se ha hecho a su manera, sin darnos cuenta del Dios real, el Dios nuestro, el Dios revelado en la palabra, el Dios bíblico que aparece en esta preciosa palabra del Señor. 1500 años transcurrieron para escribirse la Biblia completa, esta que tenemos acá. Está atravesada por 1500 años de historia. Aproximadamente 40 autores, la mayoría judíos, en tiempos diferentes, en lugares distintos. ¿Y cómo es posible? Bueno, sí sabemos cómo es posible, por Dios, que haya una conexión, una articulación tan perfecta y tan hermosa. ¿Cómo podía, por ejemplo, Jonás, ponía siempre ese ejemplo, cómo podía Jonás, que Dios le mandó a una misión a Nínive, a los asirios, a predicar el evangelio, y él embarcarse en un tremendo transatlántico de aquella época sería, para irse en el sentido contrario, hacia Tarsis, que por cierto, Tarsis es el nombre antiguo de España, otra vez España. Tarsis, se fue para Tarsis, para el occidente, hacia España. Y por allá en esa travesía, ¿qué dice la Escritura? Los marineros tienen que botarlo del barco, por lo que ocurrió allá, sabemos, una tempestad. Este hombre termina dentro de un pez, pasa 3 días allí, y como aquel suceso que nos parece como un devenir de la historia corriente, se constituye en la cita clave con la cual Jesús le dirá a la generación de aquella época en su ministerio: esta generación perversa y adúltera demanda señal, pero yo le voy a dar solamente una, la señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en un pez, así el Hijo del Hombre estará sepultado 3 días y resucitará. Amén. Eso solo lo puede hacer la palabra del Señor. Aplauda al Señor Jesucristo. Es la palabra del Señor, siglos. Porque el libro de Jonás se escribió en el siglo VIII, en el 785 antes de Cristo, y Jesús citó esta palabra. Hermano, la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios está viva y se está cumpliendo en nuestro tiempo, para que nuestra fe, y porque sabemos que es así, nuestra fe no esté fundada en creencias, en abstracciones, sino en la palabra del Dios eterno, el Dios que no miente. Y es por eso que es muy importante lo que dirá Romanos 9, 4 al 5, en palabras allí que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo. Este Dios de Adán, este Dios de Eva, Abel, Caín, de los pactos de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de todos los profetas, Isaías, dice allí que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y nos vamos a dar cuenta de esa gran verdad que nos lleva a presentar el primer punto en esta serie de predicación que concluye el próximo domingo. Amados hermanos, la Biblia no es el relato de la historia de la humanidad. La Biblia es la revelación de Dios y su plan divino de salvación y restauración para la humanidad. Eso es muy distinto. La Biblia no es el relato de la historia de la humanidad, es la revelación de Dios y su plan divino de salvación y restauración para la humanidad. Como dice Efesios capítulo 1, 10, para reunir en Cristo, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Todo esto huele a Jesucristo. La palabra de Dios está llena, es de Jesús. Y por eso esto habla de la manera, del modo correcto como debemos aproximarnos a este libro precioso y hermoso. Y eso se puede responder de muchas maneras, pero hay una sola, y es por la cual queremos nosotros precisarlo en esta mañana. Una es entender que es una literatura diversa, de conocimiento, de saberes, de principios, de sabiduría. Y claro que sí, hermano. No negamos que la palabra de Dios al intelectual, al estudioso de la literatura le parece realmente maravilloso, realmente espléndido encontrar en la Biblia nociones de todo lo que podemos encontrar, de sabiduría, de ecología, de familia, de salud, de justicia, del derecho, de los valores. Y es cierto que la Biblia ha podido ser usada en ese contexto, con esa perspectiva. Aún en la economía, hablábamos hace algunos miércoles atrás de cómo ese principio de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que tienen como criterio
o que hay allí como principio de la economía para la administración de la escasez y de la abundancia, sigue siendo citado hoy por los discursos económicos cuando queremos hablar de las circunstancias de las crisis recurrentes o imprevisibles en nuestra historia. Eso habla de la palabra del Señor. Habla también en el aspecto literario de los salmos, de la literatura exquisita y profunda que tiene la palabra del Señor. Pero déjame decirte que eso es apenas pasar por encima. Eso allí no está mostrando verdaderamente lo que es. El modo correcto y provechoso para discernir esto es que la palabra de Dios nos muestra la condición humana y la necesidad de un Redentor y Salvador eterno. La necesidad de Jesucristo. Aproximarse a la Escritura para ver eso, para encontrar eso, para discernir eso. Ese es el gran propósito que Dios ha querido. Vaya allí a Juan 5:39. El propio Jesús lo va a decir. Juan 5:39 dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así dice el Señor allí: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Pero agrega algo más: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Porque acuérdense que estaba escribiéndose la historia. Todavía no tenemos Nuevo Testamento, estamos en el Evangelio, estamos empezando el ministerio de Jesús. Pero Él se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento, a todo lo que se conocía, incluso la versión Septuaginta que ya existía en el año 250 aproximadamente antes de Cristo. Esa escritura, esa palabra del Antiguo Testamento da testimonio del Jesús eterno, del Jesús de gloria, del Jesús redentor. La Biblia da testimonio de esta verdad. Y como ellos no quisieran en este altercado que tiene Jesús allí hablando con los judíos, ya en el versículo 45 del mismo capítulo 5 de Juan, el Maestro Jesús dice lo siguiente, el Señor: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, ¿y saben quiénes, judíos? Moisés, en quienes tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ojo con esto, escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Y eso ha pasado, hermano. La palabra del Señor es perfecta. Con esta porción de la Escritura, nuestro Señor le dio todo una reivindicación total de validez, de autoridad, de inspiración divina a la palabra del Señor, de una sola manera. Ese pasaje es fundamental tenerlo nosotros. El Nuevo Testamento en el Antiguo ya se implica. El Antiguo en el Nuevo ya se explica. El Nuevo a veces en el Antiguo parece verdad rara, pero el Antiguo en el Nuevo ya se aclara. Y eso nos da a entender también dentro de este principio de la revelación de Dios, que siempre la palabra de Dios, la revelación nos muestra que la revelación fue progresiva. Creemos en la progresividad de esta revelación que va a tener su punto máximo ¿en quién? En Jesucristo. Por eso el escritor de los Hebreos dirá que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, a través de visión, a través de sueños, a través de todos los elementos de la historia, nos ha hablado hoy ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Es en Cristo Jesús donde se consuma la obra perfecta de Dios, y a partir de Cristo todo lo que viene, incluso hacia el futuro, con su revelación en el libro del Apocalipsis. Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, cita importante para usted, para nosotros, Primera de Pedro 1:10, Primera de Pedro 1:10 en adelante, dice así la Escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, palabra inspirada, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, palabra del Señor. Este es el gran propósito por el cual nosotros podemos
acercarnos correctamente a la palabra de Dios. Es la historia de tu salvación, es la historia de mi salvación. Cómo es que hemos llegado a reconocer la provisión de Dios de un Salvador para una humanidad caída por la impronta, por la marca del pecado. La revelación progresiva de la historia de la salvación y de la justicia de Dios en Cristo, comenzando desde Israel hacia los gentiles. Pero, amados hermanos, aquí hay varios aspectos interesantes que merecen detenimiento y son palabras claves para nosotros: la palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. Cuando decimos la revelación, es aceptar y reconocer que es el Dios único y eterno y santo quien se ha dado a conocer a sí mismo al hombre. Esto desbarata cualquier metodología, cualquier intento religioso, cualquier filosofía que ha pretendido a conocer a Dios bajo otros instrumentos. Y han existido. Hablo del gnosticismo, hablo del misticismo, por ejemplo, que son corrientes que pretenden desde sistemas de pensamiento llegar a conocer a la divinidad. Por eso Pablo en Juan 17 corrige a los griegos. Y ustedes están equivocados, porque por la ignorancia creen que la divinidad es oro, es plata o es imaginación del hombre. No, esa no es la divinidad. Y les hablará precisamente de Jesucristo. Les hablará de Dios, que de un mismo linaje hizo todos los grupos humanos de la tierra, pero levantó un varón perfecto que es Cristo para redención y para salvación, habiéndolo resucitado. Y fue allí cuando los griegos dijeron: hasta aquí te escuchamos, aunque algunos creyeron. Entonces esto es importante entenderlo. Solo Dios mismo puede revelar sus misterios, los misterios de su persona, su ser, sus atributos y obras. Nosotros no podemos conocerlo, y eso hasta por lógica lo sabemos. Nosotros somos creación de Dios. Dios puede darse a conocer por su propia revelación, sus secretos. Vaya allí a Deuteronomio 29, y va a conseguir en Deuteronomio 29 una cita maravillosa en la cual se dice de esta manera, de manera precisa, este significado de la revelación. Deuteronomio 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Jehová nuestro Dios, como lo decía Isaías. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Se parece mucho a Isaías. Para siempre es la palabra del Señor, pero también distingue los secretos de Dios y su revelación, que solamente pueden ser dados a conocer conforme a Dios lo haga posible, por los medios, por la forma como Dios le ha placido hacerlo desde la historia. Esto es importante entenderlo. La revelación es una acción o efecto de correr el velo que encubría lo desconocido, los secretos. Y esos secretos de Dios solo lo conoce el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios puede solamente conocer. Eso llevaría al apóstol Pablo a insistir en esto, porque ahora vamos a darnos cuenta de los detalles que van distinguiendo estas palabras: revelación, inspiración e iluminación. La inspiración es soplar hacia afuera. Viene de un verbo que traducía en griego theoneustiko, poner palabra en boca. Y esto, en relación con la Escritura, se refiere al acto del Espíritu de Dios, mediante el cual su revelación ha quedado registrada como texto escrito en la Biblia. El modo por el cual la palabra oída y la palabra hablada de parte de Dios ha venido a ser su mensaje central para nosotros, revelándonos la persona de Jesucristo. Por eso tal vez nosotros entendemos la lucha que significó para Casiodoro no solamente traducirla al castellano, sino traducirla como Dios quería que se tradujera. Es una palabra que por el pensamiento reformado de la época se transcribiría bajo los principios de una sana doctrina: solo la Escritura, solo la fe, solo Jesucristo, solo la gracia, que fueron verdades centrales que Lutero ya en 1517 había publicado, había hecho posible como ruptura con el dogmatismo y la mentira de la iglesia y del pensamiento religioso dominante de la época. Entonces, esto es lo importante, entender que es el Espíritu Santo que, pese a todas las artimañas del enemigo, va haciendo posible eso. Por eso, 2 Timoteo 3:16, Pablo dirá entonces: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, hermanos, para corregir
e instruir en justicia, de modo que todo obrero de Dios sea preparado para toda buena obra. En la palabra de Dios corregimos las falsas doctrinas, corregimos las malas interpretaciones. Corregir significa trazar también la precisión de la palabra del Señor, tal cual como el Señor la quiere que la entendamos, pero conforme a su Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice, Segunda de Pedro 1:21, porque nunca, escuche eso, nunca, pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es explícito en el registro bíblico, hermano. Esto es explícito cuando usted lee el Antiguo Testamento. Solamente la expresión, así dice Jehová, aparece 359 veces. Y otras pueden completar casi 4,000 expresiones como así me ha dicho Jehová y me dijo Jehová. Vino palabra de Jehová, habló Jehová a mí diciendo. No podía ningún profeta israelita iniciar su discurso si no decía eso, porque si no, pecaba contra Dios. ¿Cuántas veces ligeramente a veces decimos, escuchamos unos falsos profetas, Jehová me dijo, Dios me dijo? Cuidado con eso. Yo no niego que Dios pueda poner en el corazón algo que te mueva a hacer, pero no cualquiera puede levantarse por allí y decir, Jehová me habló, como si estuviera añadiendo una nueva revelación. Eso es importante declararlo, porque la palabra del Señor aquí castigó a muchos que quisieron hablar falsamente en nombre del Señor, de decir cosas en nombre de Él, de procurarse una autoridad, de robar, dice allí Jeremías, de robar palabras y ponerlas en boca de quienes no eran. Hay mucha literatura que circula con esa intencionalidad. Amados hermanos, la palabra de Dios es perfecta y Dios se ha asegurado que así sea. Ya en la Escritura propiamente, allá en Jeremías capítulo 36, el Señor le dirá a Jeremías, escribe, escribe. Y si miramos de golpe hacia el pasado, hacia el libro de Éxodo, las tablas de la ley fueron la primera escritura de Dios. Se dice que lo primero Dios escribió. Claro, esas tablas fueron rotas, ¿se acuerdan, no? Pero en el pacto renovado, entonces Dios le dice a Moisés, ahora escribe tú el decálogo, los 10 mandamientos. Habacuc 2:2, después que ve la visión aquella que Dios le da, le dice, escribe la visión. En Apocalipsis, escribe. Y todo eso habla de la voluntad de Dios, porque en otras partes dirá, no escribas. Es de acuerdo a la voluntad del Señor. El diablo es astuto y ha querido manipular. Fíjense que en Mateo 4 en adelante, en la tentación de Jesús con Satanás, nos vamos a dar cuenta que todo comienza con la palabra del Señor en la defensa que hace el Señor Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero al final, Satanás también comienza a citar la Biblia. Y comienza a decir al final, escrito está que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Y el Señor le dirá, escrito también está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amados hermanos, las artimañas por las cuales el enemigo ha querido torcer y manipular la Escritura continúan. Eso va a ser un tema que voy a tratar con más delicadeza la próxima semana, pero esto tiene que ver con defender, con que la Escritura misma declara que solo de la boca de Jehová ha salido esta palabra hermosa. La viva historia redentora es revelación, como lo es inspiración divina. La narración escrita de toda esta historia de la salvación mira también hacia el futuro y mira también, amados hermanos, hacia la eternidad. Por eso fue que estudiamos hace unos meses el Apocalipsis. Por eso es que Pablo habla en Tesalonicenses de nuestra esperanza viva, eternal. Porque no carecemos de palabra, amados hermanos. Sabemos para dónde vamos, sabemos de dónde venimos porque Dios nos ha hecho conocer. Sabemos nuestra condición porque Dios lo ha hecho posible. Sabemos incluso de lo que ha de acontecer a la humanidad que rechaza la palabra de Dios porque también Dios lo ha declarado. En la revelación e inspiración de la palabra operada por Dios está su verdad, está su amor, pero está también su justicia. Según religiones, la autoridad está constituida o está afincada. Muchas religiones extrañas, llámense cristianas entre comillas, pero ponen su autoridad en las tradiciones, ponen su autoridad en mandamientos de hombres o sencillamente en la figura de la iglesia. Es una expresión precisamente de los siglos en los cuales Casiodoro de Reina escribe esta versión, porque ese consejo inquisitorial
es la institución católica que dominaba en esa época. Pero con todo respeto, nosotros sabemos que es en la Biblia donde está nuestra única fuente de autoridad, no en la iglesia. La iglesia no es la fuente de autoridad. Las tradiciones tampoco, es la palabra de Dios. Ahora, cuando se hace crítica textual de la Biblia, cuando se hace estudio, sabemos que es importante recurrir a las prácticas que hacían los primeros cristianos del primer siglo, ver cuáles fueron sus tradiciones de lectura de los manuscritos de la palabra de Dios. Pero eso es muy diferente a robar o a quitar el lugar o a sustituir el lugar de autoridad que tiene la palabra del Señor. Ya en 1647, usted lo va a encontrar por allí, en el famoso credo de Westminster, se declara precisamente que los 66 libros, esto que usted tiene acá, se constituyen en nuestra regla de fe. La Biblia es el mejor apoyo de autoridad para sí misma. Y este libro, los 66 libros, se consideran la palabra inspirada, la palabra que gobierna, que da autoridad para nuestras decisiones, que es la guía de la iglesia en nuestro tiempo. Esto hay que decirlo, esto hay que reafirmarlo en nuestro tiempo. Ahora, si pasamos a la otra palabra, la iluminación, nos vamos a dar cuenta que el Señor ha querido, en el tiempo de la gracia, ya teniendo nosotros toda la revelación completa y cerrada, hablarnos de la iluminación de las Escrituras, que ya en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús comienza a dar expresiones explícitas, muy explícitas sobre esta palabra importante, que la completamos allí junto con la revelación y la inspiración para poder descansar en fe en la palabra del Señor. Me gustaría que estuviéramos buscando allí 1 Corintios capítulo 2, y usted va allí, hermanos, a encontrar esto que estamos diciendo. Dice allí el apóstol Pablo, versículo 9 del capítulo 2 de 1 Corintios, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Claro, porque no es por voluntad humana. Ningún pensamiento humano puede llegar a aflorar lo que Dios quiere revelar de sí mismo, de sus planes, de sus propósitos. Esto habla precisamente de la revelación. El verso 10 lo confirma. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros, que dice allí, por el Espíritu. Pero ese nosotros que está allí, nos está hablando, acuérdense que esto se está escribiendo para nosotros. Ahora hablo de nosotros aquí en Cumaná. Este nosotros habla de esos apóstoles, de esos profetas que Dios los usó para declarar esto que ahora mismo estoy leyendo acá, para dar concreción exacta de esa revelación que Dios dio por su Espíritu. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya vamos a ver. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aquí me detengo. ¿Usted ha recibido el Espíritu de Dios? ¿Los que han creído? Claro que sí. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Y es así que el Espíritu Santo nos hace saber lo que Dios nos ha concedido. No solamente que somos conscientes de que creo que el Espíritu Santo está en mí, sino lo que nos ha concedido en su palabra, en los propósitos que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Es concedernos la iluminación que el Espíritu da para poder entender esta revelación, para poder comprender esta palabra revelada. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Y esto es lo importante. Por eso es que no se puede acomodar lo espiritual con lo espiritual, porque lo espiritual es para los espirituales. El hombre natural no puede discernir el conocimiento, la revelación de la palabra si no es por el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que nos ha sido concedido, hermano. Fue para eso. Vamos a ver, en la palabra del Señor, Dios lo va a decir. Usted tiene muchas citas. Esta la puede buscar, Juan 16, ahí está todo. El Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, Él os conducirá, Él os enseñará, dice la palabra, toda verdad. Es decir, Jesús dice: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo tiene que seguir esto. Tiene que continuar haciéndole saber lo que Dios quiere que sepamos. Como dice acá, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Eso tiene que hacerlo el Espíritu Santo en la iglesia en nuestro tiempo. Vamos a ver Lucas. Jesús lo puso en práctica una vez que estaba ya glorificado, resucitado. Vamos a ver este ejemplo muy provechoso para nosotros. En Lucas 24 encontramos los discípulos, unos que estaban allí camino de Emaús, y en el versículo 32 Jesús está con ellos, les comienza a hablar. Vaya al verso 27, Lucas 24, 27. Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Vean ustedes esa clase. A mí me hubiese gustado estar en esa clase magistral, espiritual, del Maestro Jesús. Una clase que se pasea desde Moisés hasta los profetas, pasando por todos ellos. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se da cuenta? Lo que de él decían. Luego en el verso 32 dice: y se decían el uno al otro, escuchando estas palabras de Jesús. Ellos se preguntan: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿Se da cuenta? Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos el Espíritu Santo para que se nos abra como un pimpollo la revelación de la palabra del Señor, se nos ilumine. Si usted pasa la página, versículo 44, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, hermano. La iluminación existe y la da el Espíritu Santo para que usted pueda comprender la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? La que ya ha sido revelada, la que tenemos acá. Y esto es importante porque ya en el verso 49 dice Jesús: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es decir, el Espíritu Santo, quien va a continuar con esta tarea hasta nuestros días. A propósito de que estamos aquí en pleno siglo XXI, con el Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento para permanecer en la verdad, en la sana doctrina de la palabra del Señor, para no dejarnos engañar por las artimañas del diablo, para permanecer en el conocimiento puro, en el conocimiento santo de la palabra del Señor. Es esto, amados, dice la palabra, que nosotros debemos ocuparnos de la lectura. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. La inspiración existe, la iluminación, la revelación existe, la iluminación también existe, pero te tiene que encontrar leyendo la palabra, te tiene que encontrar en contacto con la escritura, te tiene que encontrar oyendo la palabra. ¿Me está entendiendo? Te tiene que encontrar en contacto con la palabra del Señor. Por la iluminación de su Espíritu Santo, Dios no da nuevas revelaciones, no da nuevas revelaciones de su palabra escrita. Ya el canon ha sido encerrado, sino que nos enseña, nos hace saber, nos guía a esa verdad, nos guía a crecer en el conocimiento de esta voluntad, nos corrige, nos ayuda a obedecer y sobre todo el Espíritu Santo nos ayuda a dar testimonio del Evangelio de Cristo, porque el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo que Cristo murió por tus pecados, que resucitó al tercer día y que si crees en Él, tiene vida eterna una vez que te arrepientas de tus pecados. Ese es el mensaje central del Evangelio. Amén. A obedecer esta palabra hermosa, a obedecer esta palabra de fe. Los hechos históricos del Evangelio, los hechos históricos de la palabra del Señor están registrados aquí, pero esto requiere fe y eso lo obra el Espíritu Santo para su gloria, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Palabra del Señor. Por eso celebramos esta Biblia, porque su revelación, su inspiración y su iluminación le concierne a su mismo autor, el Espíritu Santo. Dios ha querido revelarla, Dios la ha inspirado, pero también Dios quiere iluminar tu entendimiento cuando te aproximas a ella, reconociéndolo a Él, y Él abre el entendimiento, Él abre tu comprensión para que puedas entender allí lo que Dios quiere decirte para tu vida. El próximo domingo continúo en esta serie y hablaré de la Biblia como dejando constancia de que aunque nunca la palabra de Dios vino por voluntad humana, no ha faltado el engaño, la mentira, la manipulación y la perversidad de parte de los hombres.
Hablaremos de esas artimañas por las cuales también hoy por hoy están circulando por allí versiones de Biblia, de fragmentos, de nuevos revelados e iluminados que están tratando de imponer una nueva versión de la Escritura. Siempre me acuerdo del capítulo de Hechos. Si la obra de Jerónimo, si la obra de Casiodoro hubiese sido obra de hombres, se hubiese apagado, hermano. Pero como fue de Dios, permaneció y trascendió. Porque estaban luchando, era contra Dios, para que esta sana doctrina, para que esta palabra de 1569 hasta nuestros días, 452 años, tengamos esta palabra viva y eterna. Quisiera terminar con una cita del propio Casiodoro de Reina, que la quiero traer en esta hora, porque cuando yo abro mi Biblia, y usted puede abrir su Biblia allí, el prefacio de la Biblia, la redacción que ha hecho las sociedades bíblicas para presentar, ya no tiene lo que en antaño las Biblias del Oso, aquellas Biblias que circularon, tuvieron como prefacio que redactó el propio Casiodoro de Reina para los lectores cristianos. El prefacio de la Biblia que yo tengo, por ejemplo, dice al final: los que han experimentado el poder transformador de su mensaje se refieren a la Biblia como la palabra de Dios. Usted lo dirá allí, lo ve, pero pudo haber sido mejor redactado, porque no es solamente por la experimentación del poder transformador de su mensaje que la Biblia es la palabra de Dios. Independientemente de eso, hermano, la palabra de Dios es verdad. Esta palabra de Dios es la palabra de Dios. Más acá de todo esto, ya es la palabra de Dios. Para el incrédulo es la palabra de Dios. Por eso dice, es locura para los que se pierden, pero sigue siendo la palabra de Dios. Sin embargo, yo sé que tampoco fue la intención de decirlo de esta manera, pero lo importante es entender que es palabra del Señor, porque es el único libro que reclama para sí esa distinción de ser palabra de Dios. ¿Qué escribió Casiodoro de Reina en medio de la clandestinidad, en medio de la persecución de aquellos años? Para el lector de aquella época, ¿qué prefacio escribió? Cito a Casiodoro de Reina: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, cristiano lector, que la verdad de Dios y la luz se manifieste en el mundo, porque en este solo camino es deshecho el engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre que su reino está fundado, de donde luego está cierta su ruina. Y los míseros hombres que tiene ligados en muerte con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, se les salen de su prisión a la vida eterna. Gloria al Señor. Ese es el temor de muchos, o más bien la reserva, el ataque, porque la palabra de Dios es la que puede libertar, es la palabra que puede sacar al ser humano de la potestad de las tinieblas y traerlo a la luz admirable que es Cristo Jesús. Estas fueron las palabras con las cuales esas 2600 Biblias del Oso circularon, con esa advertencia que está allí. Y con todo esto, muchos al leer esta advertencia, lector, pensarían todo lo que las artimañas de la Santa Inquisición, entre comillas, escribieron para impedir esto, de considerar esta Biblia perniciosa, de considerar esta Biblia un texto prohibido, claro, para los intereses dominantes del enemigo, del adversario. Pero Dios es grande, Dios es maravilloso, y su poder se ha cumplido también en la historia para hacernos llegar esta palabra. Amados, hemos aprendido a cantar, a orar, a llorar, a recitar los salmos en la preciosa lengua castellana del siglo XVI. Qué hermoso, y a veces subvalorado, porque muchos han querido apartar la mirada de este texto principal. La Biblia no es un libro religioso, no es un manual de culto. La Biblia es la revelación de Dios para el mundo, la historia de la salvación, su plan redentor. Amén. Damos las gracias al Señor por eso. Y yo te digo a ti, ¿quieres aproximarte a esta palabra? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta verdad fundamental, que la Biblia no es la historia de la humanidad, sino la historia de la redención, de la salvación, del plan que Dios diseñó para salvar tu vida, te lleva a que te acerques a ella como es correcto. Es palabra revelada, es palabra inspirada.
Es palabra que el Espíritu Santo ilumina para convencerte a ti de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Pues pronuncia estas palabras desde tu corazón. Di: Padre eterno, en esta hora reconozco la autoridad y la verdad revelada e inspirada de tu palabra. Por ella ahora sé que enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, a morir por mis pecados. Que la revelación máxima tuya es dar a conocer a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, en quien has puesto la reunión de todas las cosas para ser restauradas conforme a tu propósito. Hoy creo que moriste por mí, oh Jesús. Te recibo en mi corazón. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te recibo en mi corazón. Amén. Iglesia, inclina tu rostro y di: Señor, gracias por esta palabra. Celebro hoy tener esta palabra de vida. Celebro hoy, Señor, que tú hayas permitido enseñarme aún más de la historia por la cual este libro ha llegado, preservando la sana doctrina, preservando la sanidad de tu palabra conforme a tu propósito, Señor eterno. Ayúdame a ocuparme en ella, en la lectura, a no olvidarla, a no tenerla en un rincón, sino darle a ese tesoro hermoso el valor que representa, y sobre todo moverme en ella y desde ella para dar testimonio de tu evangelio. Gracias te doy en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, amados hermanos. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.